Bueno, pues buenas tardes a los que ya entraron. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat. Ya comenzamos en breve. Bueno, los que recién entraron no se olviden poner su asistencia en el chat. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es la sesión número 16 de este segundo periodo, segundo parcial. Vamos a hablar acerca de la última ciencia social, que por cierto es parte de este trabajo que equivale al examen, que es un cuadro comparativo entre las diferentes ciencias sociales, y hoy recogen a través de la sesión el último contenido que deben de incluir en ese trabajo. Voy a darme tiempo también para especificar los porcentajes, las fechas respecto y las características de este trabajo. Y bueno, como ya saben, una de las partes importantes son todas las actividades que han estado entregando a través de Drive, que son las evidencias de clase que hemos tenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy va a incluir las evidencias del segundo parcial, que son 16 y que son justamente las que estaban planeadas en la planeación, como ya estaba hecha desde el principio, la planeación que entregamos al inicio del semestre, así que estamos cumpliendo perfectamente con la meta de llegar hasta las ciencias sociales y hoy la última de ellas. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Si tienen alguna duda respecto a lo que se vaya dando, y sobre todo al final con la parte esta de la evaluación, pues pueden poner sus preguntas en el chat y al final lo revisamos. Si se da tiempo, abro incluso el micrófono para que pudiéramos despejar cualquier tipo de duda que hubiere. Ya empezando con el contenido, la clase de ayer nos fuimos a las últimas dos clases, a las últimas dos ciencias sociales, que son que fue la antropología, que fue la última que vimos, y también vimos la geografía humana, que es una rama de la geografía, pero que identifica los procesos sociales que se llevan a cabo en una espacialidad, es decir, en un lugar. Y bueno, en el caso de la antropología hablamos acerca de la importancia de entender la evolución. En primer lugar, la evolución física, porque la evolución física da pie a la evolución cultural. No se pueden separar. Son elementos que vienen, el análisis se hace de manera conjunta, porque dependiendo de la evolución física, sobre todo en la parte de la estructura cerebral, el sistema nervioso central, y la evolución del cerebro, es que el hombre trasciende, evoluciona, transitamos de los primates a homínidos, luego una serie de evoluciones siendo homínidos, hasta llegar al actual Homo sapiens, ¿no? Y la lección que nos dice también la antropología es que en este instante, en este momento, estamos sufriendo también una evolución, pero que nuestro tiempo de existencia en la vida, y además la historia moderna es tan corta que no logramos identificar plenamente esos cambios, pero que sí están sucediendo.
no nada más en la parte cultural, donde es mucho más evidente esta evolución, sino también en la parte física. Y transitando a la siguiente ciencia social, pues hablaremos de la que nos corresponde el día de hoy, que es la sociología, que es de todas, tal vez la más trascendente, la más importante y a lo mejor sea la menos valorada, pero espero que con la clase entendamos bien el valor y la dimensión que realmente tiene la sociología como parte de las ciencias sociales. De hecho, es la reina de las ciencias sociales, ¿no? Que analiza a detalle cada una de las relaciones que se dan en un determinado grupo social. Incluye la política, la economía, incluye la cultura, incluye la ideología, las religiones, las relaciones entre Estado y el pueblo. Todos estos elementos son analizados bajo la lupa de la sociología, que para su trabajo forzosamente y necesariamente tiene que utilizar el apoyo de las diferentes disciplinas para hacer un análisis mucho más completo. Y eso es lo que haríamos el día de hoy, hacer un análisis respecto a qué es la sociología, cuál es el papel que desempeña y cuál es su trascendencia dentro de las ciencias sociales. Y acuérdense que como cada una de las ciencias sociales tiene una función operativa y no tanto descriptiva. La parte teórica se debe de elevar a la parte práctica para que realmente haya trascendencia. Y eso es lo que analizaremos el día de hoy. Y bueno, regresando un poquito a esto de aquí, las actividades son las notas de clase. Además, les voy a poner un video respecto a la sociología, también es notas del video. Y por último, analizaremos las actividades dentro de la plataforma que van a conformar su 100% de calificación para este segundo parcial. Y bueno, entonces sin más, pues nos vamos a la clase. No olvidar el compromiso que cada uno de ustedes tiene con estos lineamientos y sobre todo en la parte de la entrega de evidencias diarias en Drive, porque una de las condiciones marcadas desde el primer día de clases conmigo fue que yo todos los días daba contenidos por sesión y que ustedes debían de tomar las notas conforme se fueran pidiendo en relación a las clases, como si estuviéramos en la clase presencial. Y hasta el momento, bueno, aunque la inmensa mayoría ha entregado las sesiones en tiempo y forma, hay algunos que están desfasados y no han subido las actividades completas en Drive, que por cierto, hasta el día de hoy, pues deben de ser 16 sesiones. Y esas 16 sesiones, algunas de ellas tienen actividades tanto de libro como de libreta. Y ahí a través de regla de 3 les otorgamos el porcentaje que van a tener en la calificación del segundo parcial, que ahorita las veremos a detalle en los últimos minutos. Hablemos de sociología. Primero, acerca del origen. Voy a amplificar las imágenes para que sea visible para todos ustedes. Empezamos con de izquierda a derecha con la primera imagen. Orígenes de la sociología. El origen de la sociología tiene que ver en un primer momento con lo que ocurría en el entorno. Hay una serie de transformaciones en el mundo que se da a partir de la revolución científica, a partir de la revolución industrial, y esa serie de cambios, esa modificación en la estructura, esas relaciones ahora de trabajo, esos ahora nuevos estatus económicos que son el resultado de esa nueva interacción social y económica, permiten que ahora haya un mayor análisis de ese resultado. El resultado de la transformación social sufrida durante la revolución industrial y la revolución científica trajo como consecuencia un mayor análisis de esas relaciones sociales. En palabras de Marx, el mundo se polariza, el mundo se parte entre los que tienen y los que no tienen. Y de acuerdo a esta relación es que se empiezan a marcar diferenciaciones. Y es ahí donde se necesita hacer un estudio social profundo, científico, veraz, que permita entender estas relaciones sociales. Además de Marx, otros personajes que ustedes conocen, algunos de ellos porque los hemos visto en la clase, como Comte, le aporta la parte científica y metodológica a cualquier tipo de estudio. Y ese estudio metodológico ideado por Augusto Comte
que es uno de los que crean la base del moderno método científico, pues es utilizado para el estudio social. Y entonces nace una nueva ciencia, y esa ciencia se llamaría sociología, cuyos máximos exponentes son los que ustedes logran ver aquí, teniendo tal vez como máximo exponente a Durkheim, que es este que ven aquí, pero también con el antecedente y el aporte muy trascendente e importante de Marx, además del de Max Weber, Spencer y sobre todo también de Comte, de Augusto Comte. Y entre estos 5 personajes crean o fundan la nueva ciencia social. Y cuando digo nueva ciencia social se refiere a que el estudio social ahora adquiere un nivel tal como el de las ciencias naturales. Porque ahora, gracias a estos autores que ven aquí, el estudio sociológico tiene un método, tiene una manera de verificar lo que está diciendo. Por lo tanto, adquiere carácter de ciencia. Y es ahí donde nace la sociología, que si partimos la palabra en dos, logía, ciencia, tratado o estudio, y socio se refiere a lo social, a lo colectivo. Por lo tanto, la sociología es el estudio y análisis de las relaciones sociales, de la vida colectiva. Y la sociología, también a manera de introducción, estudia el todo del ámbito social, la economía, la política, el sistema jurídico, la diferenciación social, la cultura, el estatus, las relaciones de trabajo, los sistemas educativos, los sistemas de salud, cualquier ámbito relacionado con la actividad humana. Y esto es la sociología. Es una ciencia muy compleja. Es una ciencia que incluso su estudio es muy complejo, porque incluye una serie de teorías que no son fáciles de poder analizar. Sin embargo, la sociología ha quedado muy marginada, muy despreciada por el actual mundo moderno. Les decía yo, hablando de Durkheim en filosofía, a sus compañeros de sexto, que esta teoría sociológica creada por estos autores es despreciada en contextos como el nuestro, por la sencilla razón que la sociología lo que hace es desnudar la realidad, desmentir la falsa apariencia, la falsa realidad. Y por esa razón, la sociología no es conveniente, sobre todo en contextos como el nuestro, en estos países donde todavía estamos transitando a los países modernos, porque desnuda la política, denuncia la parte económica, la parte jurídica, marca las profundas diferencias desde un enfoque crítico. Y por eso es que la sociología no es tan bien recibida por los sistemas de los países como el nuestro, porque es denunciante. Y por esa razón la sociología como que queda un poco relegada. No hay tanta gente que quiere estudiar sociología, por la sencilla razón que nuestro Estado no contrata sociólogos para tomar decisiones políticas, no contrata sociólogos para tomar decisiones económicas, pero ¿qué creen? Que debería de hacerlo, porque el sociólogo en especialidad en economía ve los procesos económicos relacionados con la sociedad y puede dictaminar un rumbo, una ruta a seguir junto con el economista puro. Pero como la clase política quiere tomar decisiones, a lo mejor no tan favorables ni para el pueblo ni para la colectividad, sino más bien para conveniencias muy particulares, por eso es que por esa razón la sociología ha quedado un tanto relegada. No así en otros países del mundo, donde los especialistas en estas ramas y subramas son bien escuchados para tomar decisiones de Estado. No así en nuestro contexto. Entonces, en ese marco es que se origina la sociología, e intentando entender esas nuevas transformaciones derivadas de las revoluciones científica e industrial que trae como consecuencia un cambio en la estructura económica, y eso provoca un cambio en la estructura socioeconómica. Y es ahí donde la sociología empieza a indagar y a investigar esas relaciones sociales que surgen a partir de este momento. Y por eso, este es el origen de la sociología. Fundadores. Se les considera a estos que ven aquí, aunque les aclaré y no sé si ya tomaron nota de los 5, el que debe de estar subrayado es Durkheim.
porque de los 5 es el que más bases dio para la creación de esta nueva ciencia. Que por cierto, la ciencia viene apareciendo como tal, como ciencia, a partir de mediados del siglo XIX, es decir, años 1850, más o menos por ahí, cuando ya Augusto Comte había dado las bases del positivismo y los otros personajes colaboran en la formulación y la base metodológica de esta nueva ciencia. Entonces, el origen, también notas de origen, a mediados del siglo XIX, es decir, alrededor del año de 1850, aparecen los primeros estudios sociológicos. Es algo de la ampliación de esta imagen para irme a otra. Ya prácticamente hablamos de los dos primeros. Hablemos ahora de la tercera plantilla en relación a qué es la sociología, cuál es su definición, cuáles son sus características. Por eso la imagen mostrando el libro, para tratar de entender primero la definición y segundo las características, más allá del origen y de los autores que ya hablamos. Hablando de la sociología como definición, como concepto, ¿qué es la sociología en sí? Y ahí, tal cual, si fuera nota de dictado, porque esto debe ser así literal, escribimos. Es una ciencia social, hablando de sociología, definición, es una ciencia social que se encarga de analizar los fenómenos producidos por la actividad social. Es una ciencia social que se encarga de analizar los fenómenos producidos por la actividad social. Por ejemplo, hablando de economía, la sociología analiza la pobreza y a través de su estudio va a darte la determinación de por qué existe la pobreza. Y de acuerdo a este diagnóstico, tú haces algo en consecuencia para evitar la pobreza. Vean entonces la trascendencia que tiene esta disciplina, que en contextos como el nuestro no es aprovechada al 100%. Pero esta es la función elemental de la sociología, analizar el fenómeno social para encontrar las causas. Y encontrando las causas puedes encontrar las soluciones, modificando la estructura, claro. Y ese es el concepto y además la función de la sociología. Se encarga de analizar los fenómenos sociales para encontrar las causas o la etiología de la situación. Etiología significa la causa que lo provoca. Y así intentar darle solución a los problemas detectados. Eso es lo que hace la sociología. Características. ¿Qué características aquí mismo en el punto 3 sobre definir concepto y características de la sociología? Primero, la sociología, siendo una ciencia social, de todas, es la más crítica. Por lo tanto, la sociología, su primera característica es que es crítica. ¿Y qué significa en este contexto ser crítico? Ser crítico significa visibilizar las fallas encontradas en la estructura social. Repito, ¿qué significa para la sociología ser crítica? Pues significa visibilizar las fallas en la estructura social. Y como los intereses marcados por ciertos grupos, se trata de que eso no se denuncie, en lugar de visibilizar, en muchos contextos como el nuestro se normalizan cosas que no son normales, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo la delincuencia, como por ejemplo la discriminación. Y todo esto por hacer caso omiso a los principios sociológicos que analizan la etiología o las causas de esta diferenciación social. Entonces, la primera característica es que es crítica. La segunda es teórica-empírica. ¿Qué significa que es teórica-empírica? Que si bien basa su estudio en teorías, en realidad experimenta a través de la observación,
a través de la investigación de campo, a través de estar ahí mismo en el lugar donde sucede un fenómeno social para comprenderlo y analizarlo en su completa dimensión. Por eso se dice que la sociología, como segunda característica, es teórica-empírica. Es decir, basa su estudio, sí en teorías, pero posteriormente hace un estudio de campo a través de la observación, a través de la interacción directa entre el investigador, en este caso llamado sociólogo, y el entorno social que intenta analizar. Tercera característica de la sociología es analítica-constructiva. ¿Qué significa analítica-constructiva? Pues significa que a través de un análisis permite encontrar las causas para darle solución a esas causas encontradas de determinado fenómeno social, cualquiera de los que ya he mencionado. Por eso es analítica-constructiva, porque su fin último no es meramente solo criticar, sino su fin último es encontrar las causas de un problema social con la intención de darle solución. Y por eso es tan trascendente el trabajo que hace la sociología. Y por último, la sociología, la cuarta característica, es dinámica. Dinámica significa que se tiene que ir adecuando a las nuevas condiciones sociales. Así como evoluciona la sociedad en cuanto a ciencia, tecnología, ideología, moda, si tú quieres, pues la sociología debe de adaptarse e ir también evolucionando al mismo ritmo de la sociedad. ¿Para qué? Pues para poder entenderla. Yo no puedo hacer un análisis sociológico de hoy, 2020, siguiendo los principios de Durkheim, siguiendo los principios de Carlos Marx, porque ellos hicieron un estudio que tiene más de 150 años que no se acomodaría a las nuevas condiciones. Por eso se dice que la sociología es dinámica. Se toma como base las referencias metodológicas de estos personajes, pero adecuándolas a las particulares características del contexto actual. Y ahí termina el punto 3 respecto a definición y características de sociología. El punto 4 se refiere a las ramas de la sociología. Voy a volver a ampliar la imagen para que puedan ver cuáles son las diferentes ramas de la sociología. Alguien que, por ejemplo, quiere estudiar sociología, tendría estos diferentes áreas de especialización y fuentes de trabajo. Primero, hay quien estudia sociología pura, que son los teóricos sociólogos, el simplemente sociólogo. Luego vienen especialidades, por ejemplo, la especialidad en educación. Ahí es un sociólogo de la educación. Analiza los principios que tienen que ver con los procesos educativos y las características y qué hace falta en ese contexto educativo, en esa sociedad, para mejorarla. También está la sociología política, que está de más decir que analiza el quehacer político, encontrando la etiología de las fallas para darles una solución. También hay especialidad en sociología respecto al cambio social, cómo se gestan los cambios sociales, qué provocan los cambios sociales. También hay sociología del arte, que va a depender del tipo de sociedad, el tipo de arte que se manifieste. Y voy a poner un ejemplo. En México nos destacamos a nivel mundial por tener un tipo específico de pintura. Y esa pintura se llama muralismo. ¿Y saben por qué se dio el muralismo? Porque era una forma social en México de expresar una queja, de manera que todo el mundo lo pudiera ver, incluyendo los analfabetas. Por eso, los muralistas plasmaban pasajes de nuestra historia denunciando lo que estaba mal en edificios públicos, para que cada vez que alguien pasara, fácilmente pudiera identificar un pasaje de la historia. Era una forma de denunciar. Entonces, bueno, esto es lo que estudia. Como ejemplo puse uno, la sociología del arte. También existe la sociología del trabajo, estas diferenciaciones a la hora de desempeñar y la forma en cómo percibimos un trabajo. Por ejemplo, hay una enorme diferencia entre la disciplina laboral de países como, por ejemplo, Japón y un país como Brasil, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que existe y por lo tanto enfrenta este proceso laboral de diferente forma. La sociología de la cultura permite identificar las características particulares de cada cultura de acuerdo a su región y época. También existe la sociología del medio ambiente como otra área
en donde se analiza cómo un grupo social impacta, modifica y adapta ese medio ambiente para su beneficio. Por ejemplo, un país que vive en medio del mar, como Islandia, ese es su medio ambiente, ese es su hábitat. Por lo tanto, ellos se dedican a la pesca. Y ahí está cómo es que la sociología, la sociedad de Islandia es eminentemente un país pesquero. Pues obviamente el medio ambiente impacta y modifica las características de una determinada sociedad. Y por último está la sociología urbana, que son los estudios modernos que hablan sobre los diferentes subgrupos, las diferentes tribus urbanas que existen hoy en día, ¿no? Que son muchísimas. Y bueno, esas son las diferentes diferenciaciones de la sociología en general. Vamos a ver un video que explica qué es la sociología para de ahí irnos o adentrarnos en lo que va a ser la evaluación, que ya les expliqué ayer, pero nada más algunos detalles. Antes de pasar a eso, bueno, vean la importancia de la sociología. Nos permite entender, ver el mundo social, permite a través del estudio identificar conceptos que le dan sentido a esta compleja realidad para así poderla entender, fundamenta hipótesis, es decir, crea teorías a través de estudios que explican fenómenos sociales. Esto es, por ejemplo, hablando de delincuencia, la sociología te dice, ok, esto es la delincuencia, esta es mi teoría, la delincuencia en México existe por esto. Es decir, analiza las causas últimas, es decir, la etiología de las cosas. Eso es la importancia o trascendencia de la sociología. Si se quiere ver a la sociología como algo simplemente teórico, descriptivo, pierde relevancia, pierde importancia. Igual que pierden importancia todas las demás ciencias si únicamente las analizamos desde el punto de vista descriptivo. Y bueno, está de más decir que entonces la sociología estudia las relaciones o la interrelación social y la importancia o trascendencia de cada persona en este engranaje social. Y a partir de aquí vemos un video que explica qué es la sociología y cuál es el trabajo del sociólogo. De este también notas, por favor, de lo que consideren ajeno a lo que ya he explicado. Es para complementar. Cuando miramos de cerca la vida de una persona, sin duda descubrimos más personas. Familia, amistad, trabajo, comunidad, múltiples relaciones. El ser humano en sociedad. Pero, ¿qué es la sociedad? ¿Cómo se forma? ¿Cómo funciona? ¿Qué podemos conocer de la sociedad? ¿Cómo afecta a las personas? A todas estas preguntas y muchas otras trata de dar respuesta a la sociología, la ciencia que estudia la sociedad y sus fenómenos y se interesa por el comportamiento del ser humano en relación con los demás. Ahora observemos la sociedad en marcha. Como punto de partida, distinguimos dos grandes vías de ida y vuelta. Por un lado, la sociedad afecta y condiciona la vida de las personas. Hablamos, por ejemplo, de la cultura, el mundo del trabajo, las clases sociales, las empresas, las administraciones, los valores y creencias. Por otro, el comportamiento de las personas influye en los demás y contribuye a formar la sociedad, a través de los movimientos sociales, la manera de hacer ocio, de estudiar, los comportamientos políticos, las relaciones afectivas o las relaciones con el medio ambiente. Existen infinidad de planos y matices en la esfera de lo social, y somos las sociólogas y los sociólogos los que nos encargamos de su estudio, de su conocimiento e investigación, los que evaluamos consecuencias y proponemos soluciones. Pero tal vez, debido a la amplitud del encuadre, a la variedad y complejidad de materias, a la omnipresencia de la disciplina, nuestra labor como sociólogas y sociólogos no es del todo comprendida o se percibe con cierta extrañeza desde la misma sociedad a la que sirve y trata de mejorar. Por eso, situemos a la sociología en el lugar donde realmente se encuentra, en el núcleo de lo social. Nuestra mirada, particularmente entrenada, es la piedra angular de una extensa gama de habilidades y competencias. Aumentando
Damos el conocimiento de nuestro entorno social en un ir y venir constante de la teoría a la práctica y una gran capacidad de adaptación y versatilidad. La curiosidad e interés por lo que nos rodea nos proporciona un certero retrato de la complejidad social, clave en la búsqueda de conexiones y vínculos. Una disciplina en constante evolución, nutriéndose de la realidad social, consciente del poder transformador de la divulgación, la transmisión y el intercambio de información. Una actitud crítica que nos lleva a indagar y cuestionar la realidad más allá de lo evidente, persiguiendo la racionalidad y comprensión en la organización y estrategias posibles. Todas estas capacidades quedan notablemente reflejadas en el plano laboral, especializándonos en sectores de actividad concretos, ya sea en la empresa, las administraciones o el tercer sector, como los recursos humanos, con presencia transversal y de gran peso en el entorno laboral, sustentando funciones y objetivos en el mundo empresarial. La investigación social y de mercados, área identificable de la profesión sociológica, con aplicaciones directas y sustanciales en lo social. La docencia y formación, sociología aplicada a la educación, incidiendo en la evolución y crecimiento de la propia disciplina. La comunicación y sensibilización, área en continua expansión, con innumerables opciones para la creación e innovación actualmente. La intervención social, centrados en la atención y mejora de las condiciones sociales, línea clave de nuestra ciencia y motor de cambio de las sociedades. Las políticas públicas, diseñando, evaluando y planificando en un ámbito crucial de nuestra vida en común. Facilitando nuestro acceso y acompañándonos en el mercado laboral, el Colegio Profesional de Sociólogos junto a las sociedades científicas juegan un papel importantísimo en nuestra profesión, gracias a una potente bolsa de trabajo, programas de prácticas remuneradas para recién titulados, cursos de especialización y formación continua, la organización de eventos o labores de identidad corporativa y defensa de nuestros intereses. La sociología en marcha, una ciencia cercana y presente en nuestro día a día, creando y compartiendo conocimiento y haciendo posible la evolución y la mejora de la vida en sociedad de las personas. Bueno, y como pudieron ver, es poco entendido cuál es el fundamento, la esencia o el trabajo que hace un sociólogo y la sociología en general. Por lo tanto, bueno, es importante a través de estos espacios como esta clase poder entender la trascendencia y que si bien es cierto en contextos como el nuestro, América Latina está muy lejos de ser valorada, evaluada adecuadamente, remunerada adecuadamente, bueno, en otros contextos sí tiene notable seriedad, ¿no? Sobre todo en Francia, ¿no? Que es la cuna de donde a partir de ahí se distribuyó a todo el mundo esta ideología, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la sociología, que es la última ciencia social que nos faltaba ver. Nos vamos a la evaluación. Primero, hoy, día 13 de mayo, que es jueves, las actividades para subir en la carpeta 16 de Drive son las notas de esta ciencia, que es la sociología, y que junto con las demás o las anteriores van a servir para construir el trabajo o un trabajo que tiene que ver con la evaluación del segundo parcial, alias examen, pero que será en la modalidad que de un cuadro comparativo. Aquí están los porcentajes. Este trabajo que está abierto hasta ahora y que es entre el día 13 y el día 15, que es el ensayo sobre fenómenos sociales, y ya desde la sesión 10 hablábamos de él y ayer hablamos de él, pues este vale 20%. ¿Sí? Es ensayo sobre fenómenos sociales en México. Cuando analizamos en varias sesiones, desde la 7 hasta la 10, problemas sociales, fenómenos sociales como delincuencia, inseguridad, ¿sí? Bueno, ese vale 20%. Sigue abierta la plataforma hasta mañana 23:59 y estuvo abierta desde ayer, desde la hora de la clase, que fue creo que 12 del día. El trabajo que equivale al examen es un cuadro comparativo de las ciencias sociales, ese vale 40. Les había yo puesto aquí este margen de fechas, porque es el margen de evaluación del segundo parcial, pero ya tienen ustedes el calendario o ya está en la plataforma, yo lo vi ya en la plataforma, así que ya podemos saber cuál es el día en que tienen que subir este cuadro comparativo de las diferentes ciencias sociales.
y eso va a ser el día viernes 22 de mayo, por si quieren tomar la nota por ahí. El viernes 22 de mayo, desde las 0 horas hasta las 23:59, es que tienen que subir ese cuadro comparativo de las distintas ciencias sociales que hemos visto hasta el día de hoy, sesión 16. Eso vale 40. El otro 40% está en las actividades, las evidencias de clase que se están subiendo en Drive, que deben de estar en la carpeta correspondiente al número de sesión. Así, la de hoy, las notas que tomaron respecto a la clase de hoy se suben en la carpeta número 16 y así consecutivamente. Entonces, se va a valorar estos 3 elementos para sacar el 100% de la calificación. Y voy a poner este ejemplo. Bueno, primero, ya les había yo hablado acerca del ensayo, ese ya estaba. El cuadro comparativo ya quedamos que son de las diferentes ciencias sociales y ya les hablé acerca de la fecha exacta. La plataforma de Drive, les muestro esta carpeta, es la sesión número 13. Aquí están registradas por nombre, apellido y por el número de sesión correspondiente a la carpeta número 13. Pero cuando tú analizas, por ejemplo, aquí que estoy abriendo el trabajo de Mariana Domínguez, le doy detalles y aparecen estos datos. Aparece qué día ella subió la actividad, incluso qué hora. Y si yo me voy a la sesión número 15, que fue la anterior a esta, fue justamente ayer miércoles 13 de mayo, y subió la actividad a esta hora. Y no importa tanto la hora, sino sí importa que se suba el mismo día en que se realizó. En la medida en que lo hayan hecho así, pues es la valoración que se le da al compromiso que están teniendo en este proceso de educación a distancia. Entonces, eso también es importante y lo estoy señalando nada más para que sepan que así se pondera, se determina la calificación de acuerdo al grado de compromiso. ¿Qué significa si hay algunos que no tienen nada aquí? Pues que pueden subirlos, pero con una ponderación, una valoración diferente, porque no están teniendo el mismo compromiso de los que sí están entregando en el mismo día la actividad que se les pide en ese sentido. Voy a tratar de responder algunas preguntas en el chat. Giselle, yo los había hecho digitales, pero después los hice de nuevo en la libreta. Está bien, siempre y cuando estén puestas ahí en la plataforma. Digo, no importa si en una o dos ocasiones no la subí el día correspondiente. Me estoy refiriendo a aquellos que por default quieren entregar las sesiones, igual que quieren entregar la libreta el último día sin haber hecho nada a lo largo del parcial. A eso me refiero. O sea, estoy hablando de casos extremos. La inmensa mayoría está entregando en tiempo y forma. Mariana, que no la dejaba subir, y desde la 10 a la 14, bueno, ya estoy enterado, la subes. Cualquier detalle que tengan, le avisan al CORDI y el CORDI me dirá, con su autorización, qué tipo de valoración se les va a dar con la justificación que pongan, ya sea internet o cualquier otra situación. Solamente se permitía así subir los viernes cuando tuvimos un viernes en específico para que hicieran las evaluaciones de esa semana. Pero bueno, si tuviste clases miércoles, jueves y el viernes subes todas, en mi particular caso no hay problema.